Saludos. En nombre de este Canal 4 RD de la Radio Televisión Dominicana, siguiendo y dándole cabida en la programación especial, pues hoy tenemos el interés de tratar junto a ustedes con dos especialistas propiamente del tema, que es el de la calidad del medio ambiente. En este caso hemos invitado a Luis Carvajal. En realidad, la nota dice maestro, yo diría primero poeta, que es de lo que no me va a decir. Más poeta es usted, ¿verdad? Sí, pero más poeta eres tú, de todas maneras, para el cliché. Sí, maestro, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Comisión Ambiental de la Academia de la Ciencia. Fundamentalista, por lo tanto, apasionado de este y otros temas que tienen que ver no solo con la calidad del medio ambiente, sino con la calidad de las condiciones de vida, naturalmente, de los dominicanos, pero en general del hombre, de la especie humana. Y doña Karina Soriano, profesora de Medio Ambiente y Ecología en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, a quien no solo le doy la bienvenida, sino que el agradecimiento de esta dirección, de la Dirección General de esta corporación, por haber aceptado esta invitación, que estaba prevista para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, no todo sucede cuando debe de suceder. Y yo espero que este programa, pues, que no sea el único en donde podamos tratar específicamente estos temas asociados a esta disciplina, porque también no solo es lo que ya decía hace unos instantes, fuera de cámara, sino también, bueno, es ciencia, sin lugar a dudas, es ciencia. Yo quiero simplemente poner un pie de amigo para que demos inicio a esta conversación que tiene interés básicamente de pedagógico y de divulgación, por lo tanto de explicación, un tanto masticada previamente para consumo incluso de futuras audiencias. Yo quiero saber la visión que ustedes tienen de a partir de cuándo se habla de medio ambiente, porque es necesario saber si existen o existían medios ambientes, ecosistemas, donde todavía el hombre no había aparecido como factor distorsionante. Al llegar a cierta magnitud su población y el impacto de su accionar y del uso de los recursos naturales. Pero a mí me da que queda claro que en la concepción académica moderna de esto, es el hombre el que finalmente determina esto como disciplina. Mira, Guillermo, para entender lo ambiental como categoría histórica, que es el sesgo que tú has querido ponerle de entrada por la historia que hace, habría que entender dos cosas. El ser, los hominidios, la familia de los monos, de donde provenimos o a la que se nos asocia, se hicieron humanos a través del trabajo. Y el trabajo implicaba siempre transformar naturaleza para convertir componentes de la naturaleza en bienes. Pero siempre que tú generabas bienes, generaba también factores de distorsión, que lo que pasa era que eran de tan baja cantidad que no se tomaban en cuenta. Con el desarrollo de la capacidad de transformación, se fue generando cada vez más bienes, incluso muchos de estos bienes se acumulaban, eran satisfactores de necesidades o riqueza.
Y bueno, la humanidad siempre explicó el desarrollo de la sociedad en función de la producción de riqueza, de la apropiación de la riqueza, de la distribución de la riqueza. Lo que emerge como lo ambiental es cuando el nivel de acumulación nos hace ver el otro componente. Y es que en esta transformación de la naturaleza para producir bienes, es decir, componentes que satisfacen necesidades, yo genero situaciones que tengo la necesidad de deshacerme de ellas, o sea, genero necesidades. Y si a los bienes que acumulé le llamé riqueza, a esto o bienes, a esto lo puedo llamar males o pobreza. Entonces cuando descubrimos que la pobreza es una entidad material que se acumula, que se hereda, que se transforma, igual. Entonces, eso es lo ambiental. Lo ambiental no es la naturaleza, la implica. Lo ambiental no es el proceso de transformación aunque lo implique. No es la construcción, la artificialización de los ambientes. Lo ambiental es exactamente la visibilización de que en el proceso de transformación de la naturaleza generamos bienes y males. Y ojo, ambos están mal distribuidos, porque la pobreza, que ya sabemos que es una entidad material, acumulable, transferible y heredable, está tan mal distribuida o tan peor distribuida que la riqueza, porque la pobreza normalmente quien tiene la posibilidad política de decidir la distribución de los bienes, la socializa, la externaliza, o sea, la pasa para que se diluya en el sentido de toda la economía, mientras que la riqueza la acumula. O sea, no hay un socialista más radical, un comunista más radical, que el que puede tomar la decisión sobre los capitales con relación a la pobreza, porque esa la socializa. Entonces, eso para nosotros es la visión de lo ambiental, lo que emerge como categoría ambiental en el discurso sociológico, político y en el discurso de la naturaleza, aunque desde el discurso natural la explicación es previa, es muy anterior, proviene desde exactamente la ciencia de la ecología, que estudia todas las interacciones que se dan y su dinámica, y de entender cómo el factor humano termina modificando las interacciones. Pero la esencia epistemológica para aproximarnos al concepto tiene que ver con el carácter material de la degradación, de la pobreza acumulada, de los males generados en el proceso de producción de bienes. Profesora, de entrada yo quiero, ¿verdad?, que usted tome la palabra, pero yo no sé, yo creo que ese enfoque que aparentemente es bien holístico, es un tanto reduccionista. Y yo luego pondré algunos ejemplos, porque en definitiva no solo es medio ambiente a partir de la industrialización, sino que tenemos que irnos más para atrás. Pero yo quiero que usted tome su turno. Yo estoy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que ha expuesto. Yo también. Es cierto, o sea, el entorno natural es todo lo que nos rodea y la interacción que hacemos en él. El componente pobreza, hoy en día lo vemos como uno de los enemigos principales del medio ambiente, que más o menos él lo mencionaba, o sea, si una persona es carente de recursos y tiene una necesidad y la naturaleza te lo provee, obviamente la persona va a usar esos recursos para satisfacer sus necesidades. Pero con el concepto de la industrialización es donde entra la necesidad de ver el medio ambiente como una ciencia y de prestarle atención. O sea, es una ciencia relativamente nueva. Por ejemplo, claro, el concepto de ecología viene viéndose a partir de los 1800. Antes no se hablaba de ecología. Sin embargo, se habla de eso como administración del hogar, refiriéndonos al entorno natural, al entorno de los ecosistemas. Pero sí, en términos de degradación, existe una relación estrecha con lo que es pobreza y también con lo que es la industrialización para satisfacer necesidades. Me queda claro perfectamente y resumo un poco, digamos, en beneficio de todo. Sí, aunque a mí usaste la palabra reduccionismo y desde el punto de vista teórico, todo aterrizaje es una reducción, sí, porque en tanto tú haces una gran abstracción, claro, tienes que llevarlo a lo concreto. Sí. Pero el proceso de acumulación, el mismo proceso que te describo es válido para la sociedad preindustrial, para la sociedad industrial y para la sociedad postindustrial. Lo que te varían son las magnitudes, y esas magnitudes te implican un mayor peso y visibilización. Y es exactamente, lo único que yo quizás estoy totalmente de acuerdo con ella, salvo en una idea, que es el de que la pobreza es un factor de degradación. La pobreza es una consecuencia de la degradación. Lo que es peligroso es la riqueza extrema,
¿Quién, por ejemplo, ha tenido capacidad para transformar nuestros grandes ecosistemas montanos? Mira, son 6 familias, te la puedo decir con nombre y apellido. O sea, tú te coges a los Mera, a los Vicini, a los Bermúdez, a los Guzmanes y descubrirás cómo todo el desastre de Valle Nuevo, aunque hayan habido miles de manos de obra operando, son producto del poder extremo que da la riqueza extrema. Entonces, en última instancia, la preocupación ambiental vuelve a ser una preocupación de cómo yo racionalizo los bienes y los males, pero también cómo yo genero un momento para producirlo. Por eso, digamos que la corriente del ambientalismo en el que yo me inscribo es en aquel que ve la necesidad de reordenar los procesos productivos, pero reordenar las consecuencias y los productos de ello desde 3 ideas. La de la conservación de la naturaleza como tal, la del desarrollo humano y la de la justicia distributiva de bienes y males. Y al colocar los males en la ecuación, no coloco al que posee los males acumulados como culpable de su desgracia. No. O sea, el pobre no es el culpable de la pobreza ni de la degradación, es su víctima. Así es. Creo que podemos avanzar haciendo un punto común, que es el de que se tiene que hablar de medio ambiente y de su calidad a partir de esa relación particular entre el hombre y todo lo demás, que implica un proceso de transformación de los recursos mismos que están dados en la naturaleza, sí, en su beneficio. Mira, el PNUD me ha dado una definición tan simple que esa es la calidad que tiene el medio ambiente, natural o construido, de satisfacer las necesidades humanas. Y es tan simple el concepto que a veces se diluye, pero para mí es enormemente válido. Sí. Pero yo quiero poner un ejemplo sencillo. La cotorra, ustedes saben que está en peligro de extinción. Sí. Yo soy de la zona de la montaña, yo soy de Constanza. En Constanza, los patrones de la cotorra, por así decirlo, o sea, es muy cambiado a como cuando yo era niña. Anteriormente, para esta época, era muy común uno ver volar los pájaros en grupo, en manada. Sin embargo, hoy en día... Bandadas. Bueno, en este caso, bandadas. Yo estoy refiriendo a eso. Sí. Pero bueno, lo que quiero... Hago el ejemplo porque allá se estaba dando una situación con el caso de las cotorras, que ellas modificaron hasta su hábitat, y era por la caza indiscriminada de las mismas. O sea, mucha gente la tomaba para venderlas, por el precio atractivo que tiene y por la gran demanda. Y ellas, o sea, según observaciones que se estuvieron haciendo, obviamente no están escritas, solo pongo el ejemplo por decirlo, y porque me refiero al hecho otra vez del asunto de la pobreza. Un grupo de personas de allá se dedicaron a la caza de este tipo de especie para ponerla a la venta, para adquirir recursos materiales para poder mantener a sus familias, por así decirlo. Y esos animales modificaron su hábitat de forma tal que ya sus nidos lo están haciendo debajo de rocas, como una manera de ellas conservar su especie. Claro, de Arroyo Frío a la perniz, como le llaman, a esa zona ahí, que tú tenías una de las poblaciones más densas de cotorra, ahí no te queda un árbol. Es decir, hemos eliminado el hábitat. Todo el hábitat. Pero la gente que eliminó el hábitat ahí no son los más pobres. No, no, o sea, necesariamente. Es la riqueza. Y otros factores que Constanza es un... No, lo estoy viendo porque es cierto. O sea, yo no estoy defendiendo el hecho de que el pobre no presiona. La mayor presión sobre las poblaciones en la zona de Constanza, mira, Constanza tiene un problema enorme. Además de un modelo de agricultura, la eliminación de los bosques fundamentales, sobre todo los que están por encima de Constanza. Tú vas de Cruz de Cuava a Convento, del Convento te metes hacia Los Fríos, de Los Fríos coges a Ocoa y tú no encuentras un palo. No encuentra un árbol en pie, sustituido por agricultura intensiva, pero para hacer agricultura intensiva, lo sabe cualquier contancero, y sembrar 100 tareas de ajo necesita 7 millones de pesos. Eso no lo siembra ningún pobre. Y el que puede invertir eso, ni siquiera es el que carga el saco, el que siembra o el que de hierba. Esa es la mano de obra. Permítanme también darle continuidad al recorrido, entendiendo que ustedes incluso ya entraron en el tema a partir de, bueno, esto es medio ambiente, etcétera. Y a partir de ahora, ¿cuáles son los problemas fundamentales del medio ambiente? Que están también claramente identificados. Que le hemos puesto el componente socioeconómico ahora, ¿verdad? Sí, pero
qué sé yo, hay muchos factores, pero no habrán más de 4 que sean los problemas ya generales que afectan al medio ambiente. Hay mucho más de 4. Más de 4, bueno, pues dígame 4. Porque tú puedes jerarquizar los problemas en función, por ejemplo, del recurso. Primer problema nuestro es un déficit estructural de agua, que la sociedad vio ahora que se hizo visible con una sequía estacional más la sequía regional, que son normales, pero que toman un país con las cuencas altas fragilizadas por el desmonte. Tú dirías, el problema es el desmonte. Bueno, el problema es que si yo desmonto no tengo agua y la productividad además que me debe bajar hacia arriba no lo tengo. Ese problema del agua, que es producto de una serie de factores múltiples. Medio ambiente, clima y cambio climático, por así decirlo. Sí, pero el cambio climático también es un fenómeno que nos desborda. Claro, totalmente. Y que para nosotros lo que tenemos que trabajar es evitar las fragilidades. El problema nuestro es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está asociada a la calidad, a la capacidad de nuestros ecosistemas, a su elasticidad. Ok, ese es uno de los problemas. Sí. Que tenemos, porque tenemos problemas cardinales de medio ambiente y de su calidad, por ejemplo, de naturaleza urbana, que poco tiene que ver, y incluso del impacto, porque sabemos la relación del medio ambiente con el agua, con el clima, con nosotros mismos, con otros vectores y factores que inciden en él. Tenemos ahí identificado uno, el que ya lo han hecho. ¿Cuál sería, digamos, otro que resulta particularmente relevante por lo general que implica? Contaminación. Contaminación. La contaminación en todos sus sentidos. Toxicidad en los suelos, en el aire. Acumulación de etcétera. residuos, contaminación atmosférica, contaminaciones de mares, océanos, aguas dulces, etcétera. Sí, la contaminación en todas sus vertientes. A propósito, este año, el Día Mundial del Ambiente, que ya se celebra en los próximos días, está dedicado a la calidad del aire y pone atención sobre 3 aspectos. Uno, la gran cantidad de enfermedades, de la mortalidad y la morbilidad asociada a los factores de contaminación, sobre todo la gran contaminación urbana. 2, a la contaminación en los espacios intensamente utilizados. En ese caso, por ejemplo, nosotros hemos estado llevando en la universidad un estudio de la calidad del aire, de la calidad ambiental de los espacios de aprendizaje, de las aulas. Porque en una aula tú metes 35, 40 niños y tú no mides el nivel de sereno, es decir, que es la cantidad de CO2 disuelto en el agua que se condensa allí, los compuestos orgánicos volátiles que vienen de las pinturas, de los cuadernos que llevan los muchachos, las lagas que se ponen, la capacidad de recambio y toda una serie de factores. Y cuando a esto tú le sumas además los componentes asociados al ruido, intensidad sonora, reverberancia, densidad de sonido y cruces de ondas, que todos te golpean sobre el aprendizaje, que tú te das cuenta que el fenómeno PISA no es solo la calidad del proceso en cuanto a los contenidos que se enseña, sino al cuidado de la calidad ambiental y de todo el entorno como un factor que te limita el aprendizaje. Para ponerte un ejemplo, el tercer elemento de los 3 que ve el PNUD para este año es la calidad del aire como un componente que se expresa en los consumos, o sea, cómo esto termina afectándote la ropa que te pones, la comida que utilizas, los medicamentos, o sea, el aire como un vector de contaminación a partir de otro componente. Claro. Y traza, hay un llamado, este año se celebrará en China, pero hay un llamado para poner una atención especial. En el caso del Estado Dominicano, a nosotros nos correspondería tener sistemas de monitoreo de calidad de aire, que son unos equipitos que te miden una serie de parámetros. Nosotros lo hacemos, pero yo no me atrevería a decir que los trabajos nuestros tienen el peso porque trabajamos con equipo precario, las mediciones no tienen el nivel de continuidad y se requiere una política de Estado que involucre al medio ambiente, a salud pública y a las instancias del Estado y al propio MEPIT en monitorear calidad de aire para correlacionarla con el gasto en salud, con los problemas que tenemos de aprendizaje y con la capacidad productiva. A ver, ¿algún otro elemento? Degradación de suelos. Degradación. La degradación de suelo. A través de la degradación de suelo perdemos los suelos y con ello la productividad de los cultivos, lo que implica mayores costos de producción y por ende mayores precios a los consumidores por la escasez de alimentos. Sí. Y esa degradación tiene indicadores muy precisos. Uno, el que la gente más ve es la erosión de la cuenca. Miren, estos días
Estamos en sequía todavía, no se ha roto, ha estado lloviendo y tú ves cómo bajan las aguas y le ves el color marrón, chocolate, porque te está bajando los suelos de allá. Pero cuando llegan, como evapora tan rápido, porque hay incapacidad de retenerlo, entonces te están incrementándote la salinidad en la planicie de la zona seca costera, tanto en el noroeste como en el suroeste. Y tanto la salinización, que es un factor de contaminación terrible de suelo y de un gran peligro que toca el suelo y el agua, como la degradación por pérdida. Tú le sumas el hecho de que en un país donde la tecnología es poca, donde aplicamos pesticidas, aplicamos de sobra. La cantidad de pesticidas que hay en la región de ella, en Constanza, te supera el promedio en cualquier lugar altamente tecnificado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Botando cuarto, dañando más los suelos, porque no hay una racionalidad. Y volvemos de nuevo que el factor fundamental que lo contamina es la carencia de políticas consistentes, coherentes. De política, bueno. Sí, de política. Bueno, ustedes los políticos van a durar la vida entera y no van a definir entonces las políticas consistentes. Porque sí, yo te la puedo a mí lo que me parecía era sí me gusta, que teníamos que seguir para adelante con las políticas que hemos consensuado ya. No, yo pienso que yo creo que es bueno. Incluso yo quería venir aquí porque yo siempre te oigo, yo sé que tú eres un defensor de esa política. Hay que discutir esa política porque se están desde ella haciendo muchos tollos, incluso con buenas intenciones, pero hay otras donde las intenciones no son las expresas. Tú no me vas a decir a mí que puede ser una política lo que está pasando en Sierra de Bauruco, en Alto Yaguate, en Valle Nuevo, en Diego de Ocampo. Y no estoy diciendo de lugares que a mí me contaron. Tú sabes que yo camino los sitios, que lo conozco y que lo trabajamos. Y no podemos ir a la septentrional. Y tú coges, por ejemplo, como de repente, un tigre, te lo puedo decir hasta con nombre y apellido quién, te mete una carretera que en realidad es una pista de aterrizaje en un sitio entre dos áreas protegidas, una que es Puglia, que es la reserva Loma Quita-Espuela, y la otra que es un proyecto privado, que es la del Zorzal. No va a ningún sitio cuando se discute, oye, y no se sancionó a nadie, y de repente las autoridades terminaron protegiendo a los tigres que hicieron eso entonces. Entonces, todas las políticas se caen cuando en la concreción la capacidad para distorsionarlas se rompen. O tú tienes un ministro que soy un fuerte crítico, nosotros estábamos aplaudiendo algunas de sus medidas y te lo cambian por un ministro que está llamando a violar la ley de manera permanente, reiterada en los medios de comunicación. Ese es un tema interesante. Sí, yo sé que a ti no te gusta que yo toque ese, pero ¿por qué no me va a gustar? Es más, ese es el terreno en el que más cómodo me siento. Yo lo sé. No es que para decirle que no medite. Pero miren, sí, efectivamente. Pero, sí, para que no medite, sí, lo tengo que decir. No, aquí no se edita a nadie. Pero déjame decirle, bueno, yo no tengo la perspectiva de que solo el hombre genera problemas medioambientales, claro, ¿de acuerdo? Y no veo el tema solo de manera de que son residuos a partir de los cuales hay consecuencias, las que fuesen, que se pueden identificar obviamente. Porque incluso las grandes catástrofes planetarias te introducen factores y situaciones en el medio ambiente que no nos está esperando a nosotros, incluso como especie. Podríamos nosotros estar en los bleachers como especie. Y no estar incluso. Y no estar perfectamente, no estar como la mayor cantidad del tiempo de la existencia de la ecología y del medio ambiente no tuvo al hombre como el factor nada. Era una cositica, por así decirlo. Lo que pasa es que hay procesos que han sido de manera natural. Sí. Y a medida que hemos ido evolucionando es donde el hombre entra a modificar esos procesos. Es así. Porque, por ejemplo, la presencia de CO2. O sea, ahora hablamos de el gas de efecto invernadero principal, concentración de CO2. Sin embargo, el CO2, principal gas de efecto invernadero, es el que contribuye a que el planeta pueda funcionar. O sea, siempre ha existido. Sí. Siempre ha habido emisiones de CO2. Pero hoy en día, con la industrialización, la producción de alimentos, a través de la producción de carne de res, etcétera, pues eso se ha intensificado, obviamente. Yo quiero poner un ejemplo desde hace un ratito y seguimos con divagando. Porque siempre me pareció una cosa que incluso la imaginación no me daba. Llegan los europeos
ya después de haber degradado suficiente todo su territorio propio. Llegan a América. Y se topan con que, claro, ahí hay mucha tierra, pero ahí hay, a propósito de los efectos invernaderos y demás, ahí hay manadas gigantescas de millones de búfalos, cuyo impacto en general en aquello que hemos llamado medio ambiente y ecología de ese paisaje, debe haber sido, por lo tanto, no solo de que la danza de los indios, hasta la película aquella, que cazaban un búfalo, que sé yo que no. Fueron reducidos a su mínima expresión para facilitar la agricultura, digamos, de los europeos. Y con ellos los lobos, y con ellos cualquier cantidad de especies, porque no estamos hablando del impacto brutal que tiene la contaminación y el impacto del hombre, no solo a través de la industria, en cantidad de especies que, como usted puso, las cotorras son capaces, usted le da 10 años más, que ya yo creo que ellos han logrado recuperarse, por lo pronto incluso hasta los de la ciudad. Su presencia en la ciudad es un indicador de que algo está cambiando. Exacto. Pero termina porque yo quiero responder. Pongo eso porque en realidad yo lo veo en esa perspectiva más ecológica, más del hábitat y del medio ambiente como un hábitat, en donde sí, nosotros somos un factor, no somos el único. Cuando el cambio climático, la niña o el niño, te daña tus bancos coralinos, que a su vez son fuentes de riqueza, sabemos cuáles, lo han sido siempre, y eso te va a durar, ¿sabe Dios cuánto? Sí. Oye, qué bueno que tú lo colocas. Mira, nosotros tenemos oscilaciones naturales y variaciones naturales, e incluso de repente viene un volcán y te lanza cantidades enormes de sulfuros al aire que van a tener un impacto. Y te crea un 1815, un 1815 o el 1816. El 15 fue la explosión de Tambora y en el 16 no hubo verano. Ahora, o sea, tú puedes crear situaciones de estas de manera natural, pero lo que está claro es que frente a esos fenómenos naturales hay 6 situaciones que estamos obligados a ver desde la ecología. Uno, que la calidad del ecosistema te establece mayor capa. Ahora se usa mucho la palabra resiliencia, que es una de las propiedades de los ecosistemas, de ellos a poder volver, pero te incrementa la elasticidad y la resistencia, o sea, la persistencia del ecosistema. Tú me hablaste de la oscilación niño-niña, de la variación térmica que produce y cómo eso puede afectar la dinámica de corales. Pero nunca la oscilación niño-niña te ha producido el blanqueamiento masivo que te lo produce, el depósito de sedimento y la gran contaminación que es continua. Cuando se da la oscilación y encuentra el coral debilitado, más vulnerable, el golpe de este factor climático es mayor. Los mismos eventos que estamos viendo ahora como catastróficos, que ocurren de grandes sequías y grandes momentos, van ocurriendo siempre. Lo que te va a implicar el cambio climático es que los eventos extremos van a ser más intensos y más frecuentes. Tú seguirás girando alrededor de un promedio y lo que tú ves como un pequeño cambio, 1.5, 1.7 grados, en realidad puede implicar en un extremo una variación de 15 y en la otra una variación de 13. Como estamos calentando, en este extremo siempre será un poquito más alto. Y eso es válido para todos los fenómenos oscilatorios. Lo que no podemos discutir, lo que es indiscutible, es que hay una vulnerabilidad estructural de los sistemas que está alterada por la acción humana y que ciertamente el peso de lo humano tiene que reorientarse para disminuir esa fragilidad. Nosotros no vamos a impedir un terremoto, pero nosotros podemos impedir que una loma como la Diego de Ocampo, con un terremoto de 5, tenga grandes derrumbes, si evitamos el patrón de ocupación que tenía. O que se deforesten los manglares, podemos impedirlo. Sí. O que el guaconejo se proteja, podemos protegerlo. Nosotros podemos protegernos del avance de la cuña salina. Mira, la oscilación, el lago Enriquillo, del que se ha hablado tanto,
que es una entidad diacrónica, o sea, que en el tiempo cambia, tiene una época que es grandota y otra que es chiquita. Yo he ido al lago Enriquillo a una misa con el padre Cicero y con el profesor Marcano, porque se estaba secando, y después vimos porque se estaba expandiendo. En la expansión que tuvo ahora no llegó a sus límites históricos, porque las caritas la pintaron. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando le metieron un camino, o como quiso una vez un senador de Independencia meterse ahí adentro, o tú permitiste la ocupación del área del lago, cuando el lago crece, golpeó a los humanos. Pero en realidad esa vulnerabilidad no es producto de la oscilación natural del lago, sino de una falta de previsión, que es a lo que nos referimos. Yo cuando ella hablaba ahorita, o sea, de este valor predictivo de la ecología, pues, a eso nos referimos, por eso es una ciencia. Ahora bien, el problema para nosotros no es la ciencia de la ecología, lo ambiental sigue siendo, y lo ambiental sigue siendo la visibilidad de este fenómeno, no el fenómeno a sí mismo. Por lo tanto, por ejemplo, la percepción ambiental es el primer dato científico, pero la percepción ambiental no tiene que ser científicamente válida o correcta, porque la percepción es la forma en que la sociedad percibe una cosa, y lo que diga puede ser correcto o incorrecto, pero esa percepción es un dato, que un ecólogo te diría, eso no es verdad. Digo, sí, pero la percepción es cierto en tanto percepción, y tú tienes que trabajar sobre la En esa perspectiva, maestra, usted puede seguir sin que yo le la condicione, pero en esa perspectiva yo quiero que también recabaren ustedes su opinión valiosa sobre el proyecto de Dominicana Limpia. Porque vamos concretando cosas. Y sin duda se han detectado fuentes eminentemente contaminantes del suelo, aire y de la salud, porque es también la gran preocupación. Desde mi punto de vista, creo que es la primera preocupación. ¿En qué medida eso es un modelo de respuesta? No solo pues, en el sentido de esa asociación, sector privado, municipalidad, organizaciones nacionales e internacionales que se enfoquen hacia el cuidado del medio ambiente, la defensa de la calidad del medio ambiente. Ella empieza. Son buenos programas. En sentido general, toda iniciativa que venga a mejorar es bueno y es bienvenido. El problema que tenemos nosotros aquí es que tenemos muy poca institucionalidad. Entonces, no se le da continuidad a los programas. No puede ser eso un cliché. No es un cliché. Usted me excusa. Una frase. Porque esto de la institucionalidad ya a mí me sabe. A ti te va a saber mal. Pero lo que ella dice es correcto y te voy a explicar. Y Dominicana Limpia. No. Déjala terminar. Pero cuidadito con la frase que pues yo la voy a recuperar esa frase, porque yo estoy de acuerdo. Sigue. Recupérela, porque es la verdad. Yo sé que es verdad. Está bien, no te preocupes. Es demostrable. Hay muchos proyectos que se han iniciado con muy buena iniciativa, tienen muy buen propósito, y hay un grupo que lo critica, hay un grupo que está a favor, nunca todos vamos a estar de acuerdo con que se haga algo. Pero finalmente lo que buscamos es el bien común. Pero resulta que yo promuevo un proyecto, se lo promuevo a ustedes están de acuerdo, excelente, pero no bien pasa un año, ya ustedes no tienen interés en ese proyecto y el proyecto lo dejamos al vacío. Sí, estoy de acuerdo y ya con invertimos usted. No hay una cantidad de fondos. Ni de política, ni de gobierno. No hay continuidad. Bueno, ahora tú te pusiste más radical No, que ella. Ahora, óyeme. Dominicana Limpia tiene elementos positivos y tiene elementos... Te voy a empezar por lo negativo antes de irte a lo positivo. Ocurre que Dominicana Limpia es un proyecto sobre la base exactamente de la débil institucionalidad. En un momento que se está discutiendo la ley de residuos sólidos, después que esa ley se ha sobreconsensuado, quien te habla participó en todos los debates, y que tenemos un texto, el día que se va a votar se le meten 3 cambios. Un cambio que te establece un fideicomiso, un cambio que te crea un consejo y pone los recursos de la ley en manos del sector privado. Espérate, no me interrumpa. En manos del sector privado y exactamente en manos del CONEP. Es decir, tú coges los cuartos de esto y haces lo mismo que se hizo con la seguridad social. Y lo tercero es que entonces tú liberas del canon de contaminación a las industrias más contaminantes, porque a la del petróleo, a la química y a la minera. Cuando yo veo eso, posterior al debate, posterior a la aprobación, antes de ir a la otra instancia, incluso voy a un debate y los diputados que estaban participando
Se lo puedo preguntar a nuestro amigo común, que fue mi alumno y que es biólogo, ¿verdad? Que dirige Dominicana Limpia. Ocurre que ellos no se habían dado cuenta del cambio que le habían metido ellos mismos en el Congreso a una ley que desnaturalizaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente Dominicana Limpia debería ser el modelo, no para la excepción de algunos cabildos en lo que puede servir allí como eso mismo, como modelo, como inicial, sino debería ser una forma de organizar el Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Que los ayuntamientos, que deberían tener un 10% del presupuesto, están recibiendo entre un 3.5 y depende un poco de la voluntad del gestor que aplique el recurso. Eso es mal contado. No, mal contado. Mal contado. No, eso no está mal contado, no. Está mal contado. No. Porque ustedes no están haciendo agregación de los fondos que en definitiva se dirigen por igual a los municipios que no podrían probablemente resolver muchos problemas. Por el desorden que hay en los ayuntamientos. No, porque su ayuntamiento responde, digamos, a una comunidad relativamente pequeña, etcétera, etcétera, y los problemas los desbordan. Está bien. Y ahí va el gobierno central. Está bien, Guillermito, pero a tu defensa del gobierno un chin más tarde, déjame terminar la idea, porque no es que tú estás cerrado. No, yo no estoy cerrado. Óyeme bien. Eso que se aporta poco, tiene algo en el discurso de los organismos que asignan los recursos, te colocan 4 cosas: incapacidad de gestión municipal, que es cierto en sentido general, pero eso es una debilidad del sistema político que está obligado a abordarse. 2, el problema de la corrupción, que no es distinto en las otras instancias, porque tú no me puedes decir a mí que una parte del Estado es más corrupta que la otra o menos. 3, el problema de la posibilidad de obedecer a planes. La mayor coherencia está en lo que tú dices, que tú puedes obedecerme a una visión común. Y hay un cuarto que la gente no toca. Ningún síndico del país, ni siquiera lo de Santo Domingo, ni el de Constanza, toman en cuenta la ruralidad. Entonces lo rural, para los síndicos nada más existe el cono urbano, cuando ellos tienen que ver con el territorio. Claro. Y tú necesitas inversión en la totalidad, y lo que hacen los ayuntamientos es concentrarla en el cono, generando mayor asimetría. Por eso la aplicación del recurso desde fuera puede dar respuesta. Ahora, el modelo de Dominicana Limpia puede ser una respuesta temporal, que me diga, miren, si nosotros tenemos que avanzar hacia esto a nivel del Estado, pero no puede ser la práctica, porque esta práctica termina dándole el control del poder municipal a quien maneja los recursos, que es el poder del Estado, y el primer poder debería ser el poder municipal. Estamos claros que si hablamos de la Constitución duartiana. Pero estamos claros, Luis y profesora Karina, que es en definitiva una respuesta a problemas que nos han desbordado. No, es una respuesta a un problema. A un problema que ha desbordado capacidad. ¿Hasta dónde esta respuesta me resuelve estructuralmente de lo que estamos hablando? Por eso yo estoy de acuerdo con Karina. Cuando ella, dio en el clavo porque empezó con la institucionalidad, y todo lo que estamos discutiendo nosotros está referido a esa institucionalidad. Si suena a cliché, permíteme repetir el cliché, asumirlo como propio, porque a veces decir los clichés cuando son verdaderos no es malo. Ustedes sepan que particularmente creo que lo que tenemos por delante son problemas a resolver. Sí. Y que los problemas son colectivos, que muchos son heredados fatídicamente, y que nos corresponde, por lo tanto, también en beneficio del futuro, no solo resolverlos, sino que también evadir y prepararnos para otras posibles variaciones y alteraciones, ¿verdad?, del medio ambiente, que puedan afectar el futuro de las y los dominicanos y del ser humano en el planeta Tierra. Porque es una cuestión que no es particular. Las particularidades, al fin y al cabo, pueden ser motas en el tinaco de la leche, o pueden ser pequeñas manchas en un proceso. Y los procesos pueden ser positivos o negativos. Ahora bien, por ejemplo, el tema de la desertificación, que es un problema que aparentemente nosotros hemos vivido ajenos. Y cuando entramos en contacto con esto es porque nos convertimos en turistas. Y vamos a la zona más árida del sur,
O del noroeste. O del la línea noroeste. ¿Verdad? Es decir, un problema que no es problema inicialmente, si se quiere, para nosotros, pero que lo es. Lo es tanto como la expansión de la plaga esta, que no solo la de los motores, sino la de la cultura urbana y rural, del automóvil, no ni siquiera utilitario. Factor de contaminación y toxicidad, tanto como las benditas vacas. Y a eso vamos. Sí, ¿Verdad? y es un tema que debemos tocar. Y el tema de los recursos naturales, de cara a que, bueno, los vamos a usar cuando tengamos también una tecnología que nos permita usarlos sin dañar las condiciones de vida ni el medio ambiente en general. Son grandes corrientes que podemos prever, sí, incluso el daño y el impacto que, si seguimos por donde vamos en ciertas cosas, pues se va a derivar en males para absolutamente todo. Mira, Guillermo, a mí me gustaría hacer una aclaración conceptual, dado, tú hablabas al principio del esfuerzo pedagógico. Nosotros usamos mucho la palabra desertificación porque es la que se utiliza en términos internacionales, pero el desierto es un tipo específico de ecosistema con una serie de características. A nosotros nos ocurre, imagínate que tú estás vámonos, San Cristóbal Baní, área de influencia del río Nizao, extracción de agregado masivo, deprimo el nivel freático y por lo tanto las plantas que están allí necesitan bajar 10, 15 centímetros más para conseguir el agua. Pero no toda la vegetación puede hacerlo. Entonces esa vegetación pasa a ser sustituida por una que puede hacer eso. Entonces ese proceso en el que tú vas buscando, los ecosistemas se mueven hacia especies que tienen más capacidad de responder a medios áridos, se llama aridización. Nosotros tenemos en el país un proceso de aridización que es muy, muy dañino, muy peligroso y que no siempre es perceptible. Tenemos a la vez una pérdida de calidad del bosque porque hemos estado sustituyendo cada vez más un bosque diverso, porque la estabilidad de un ecosistema es una función de muchos otros factores, pero entre otros de la diversidad y de la forma en que ella está conectada. Y cuando nosotros, por ejemplo, sembramos masivamente una especie como la Acacia Mangium, o sembramos árboles en un bosque de recuperación como si fueran guardias en fila, así estamos homogenizando, lo cual empobrece y desestabiliza, o peor aún, estamos empobreciendo la biodiversidad y eso tiene una gravedad. Entonces eso es lo que se llama la pérdida de calidad, que para los forestales uno discute de la erosión genética. Ahora que tenemos un problema con una plaga, que es el iscalígrafo, que hay gente que está aplaudiendo porque de repente quiere tratar el bosque nativo como si fuera una plantación. En una plantación la plaga es un problema y una enfermedad. En el bosque nativo es una ecodinámica. Y la única forma de que, producto de la diversidad, los elementos que sean resistentes terminen dominando el bosque para garantizar que él persiste, que ellos estén ahí. Pero si yo voy y lo elimino masivamente, supuestamente porque están enfermos, peor aún, en lugares aquí donde con diurón lo han estado enfermando, y quien te lo dice lo ha visto. Y lo hemos informado de manera oficial, dónde ha ocurrido y quién lo hizo. O sea, yo no te estoy diciendo que una denuncia que leí en la prensa o que oí. De repente tú terminas convirtiendo un problema en algo que te erosiona genéticamente y que es grave. Eso para nosotros es terrible, porque es la simplificación del ecosistema. Una de cuyas consecuencias finales sería la desertificación. Pero en nuestro país tú tienes algunos sistemas de dunas cuyo ecosistema no es el ecosistema de desierto, pero se puede parecer su expansión, o sea, no es la expansión del desierto que tenemos en otro sitio. Usamos el concepto, estamos, por ejemplo, en las universidades, a cada rato yo lo oigo ahora a mis estudiantes, si en un aula me confunden aridización con desertificación, le pongo mala nota. A un periodista como tú lo aplaudo por la preocupación y un poco le hago la observación, que tampoco es mucha preocupación, porque a nosotros lo que nos interesa es el fenómeno de la simplificación de nuestros bosques, de su eliminación de su simplificación y de su desconexión
con especies inadecuadas. Cuando yo llegué aquí, todavía te lo sigo invitando, Sí, sí. te dije, pídele a Ángela, que es especialista en botánica, una gran botánica, Claro. que te haga una observación y estoy seguro que te va a señalar eso mismo. Los dominicanos cuando quieren decir que un sistema, dicen eso es monte y culebra, pero a lo que nosotros aspiramos es que nuestro bosque nativo ¿A ti te sea gustaba monte y el culebra. conuco? ¿Cómo es? ¿A ti te gustaba el conuco? A mí me gusta el conuco y lo que la A gente... mí llama- también, fíjate, a ver, Sí, me sí, gusta a el todos nos conuco. gusta y es necesario. Y sembrar es necesario. Y ¿sabe lo que a mí no me gusta sembrar? Aguacate. Pero si me lo siembra en Bauruco, yo voy a pelear para que lo quite de Bauruco. Si lo quiere meter en Valle Nuevo, te digo, no, en Valle Nuevo no. No, pero no en se el está Alto haciendo. Yaguate, sí se está haciendo. Y mucho. En Valle Nuevo. Ajá, En la por parte de Ocoa, Ocoa. claro que En sí. Valle Nuevo. Por la parte de sí, Ocoa. por la parte de Ocoa, sí. Sí, Bueno, sí, sí. Y si me permite, para que lo pases en el programa, como tú vas a editar, te paso sí. los videos Sí, de dónde sí, está. sí, sí, Yo lo pásame quito, te voy a todo lo que traer. tú quieras. Claro, claro. Es sí, correcto eso. Sí. Yo había visto por ahí Sí. que no en Y Valle es- Nuevo, Sí. ni siquiera en la zona del parque como tal, he visto del lado de Ocoa Ha otras visto barbaridades. papa, ha visto cebolla, Cebolla, papa. y no he ajo en visto algunos palo, sitios. es verdad, no ¿Cómo he es? visto palo, que no he visto... No he visto Pablo no he en visto esa zona palo. porque no ha entrado por esa zona subiendo desde la zona de Padre Las Casas. Porque no ha entrado, por ejemplo, si tú te vas al Bauruco, óyeme, es en el corazón del Bauruco. ¿De acuerdo? El cebollero ese que está ahí. No, es cebollero y papero. El papero, cebollero y el Saturnino aguacatero. Espinal y Moisés. O Y sea, el yo te puedo aguacate. decir quiénes son. Yo conozco los Pero a sitios, tipo lo todo que hay el que mundo. sacarlo, porque tú no organizas grupos de fundamentalistas que se No. metan para allá y Por- le quemen, porque y el le papel- se quemen la plantación. Porque el papel de nosotros no es sustituir al Estado, sino venir donde gente como tú que están articulados al Estado para que Pero le digan que cuenta- están obligados a cubrir sus necesidades. Cuenta con mi participación, Porque yo no no puedo importa. tener un ministro que me llame a violar la ley. No. Porque cuando él viola la ley, el jefe la está violando El también. problema es que tú eres abogado también. No, yo no soy abogado. Profesora, dígame usted, porque no la va a dejar hablar. Ahí, desarrolle su Ya, ya, tema. Escúchame, Carlos. Bueno, es que mezclamos tanto tema que me fui con el Ajá, aguacate, me fui ajá, con la es que hay papa, temas más pensé en importantes y cebolla. centrales, y no darle que otro de cara a la no improvisación, porque si en algo yo puedo estar de acuerdo, no solo con Cuchito, sino con el grupo de fundamentalistas. Qué bueno que hay fundamentalismo. Sí. Qué Frente. bueno, eso es radicalidad. No, y por yo soy por radical. el otro siempre lado lo he hay sido. fundamentalistas del dinero Sí, que es detrás de verdad. buscarse unos pesos Es son verdad. capaces de destruir De hacer una fuente cualquier de Es agua. verdad. Que Eso detrás de es verdad. buscarse unos pesos son capaces de violar la ley. Que detrás de buscarse Es unos verdad. pesos te compran generales, senadores De y todo. políticos. Eso es Óyeme, todo. eso sí es fundamentalismo. Yo estoy de acuerdo Defender el contigo. agua y la vida, en eso yo voy a ser radical hasta lo Y último. yo también, en eso es que bueno. estamos de Pues acuerdo. entonces te has convertido en fundamentalista, qué bueno. te voy no, invito aquí. convertido nada. Yo he sido No te van a siempre, cancelar por eso, no te siempre he preocupes. sido lo que soy, un defensor de la calidad del medio ambiente. Pero, profesora, agréguemele ahí. No, yo le voy a agregar que lo importante es mantener la naturalidad de los bosques. Hemos visto en muchos casos, principalmente en zona minera, que ellos te dicen, nosotros reforestamos, pero hay que ver con qué reforestamos. Bueno, yo sé con qué está reportando de Luna Pichirilo. Ok. Y no está comprado para hacer un mal trabajo. Está pago para hacerle un servicio a la nación. Aunque a Cuchito eso le moleste, no entiendo, pero yo sí sé, porque lo he presentado Una aquí. pregunta, ¿por qué tú supones que a mí me molesta? No sé. Yo te voy a decir por qué tú supones que me molesta. Tú supones por qué me molesta, porque nosotros le hemos dicho, y lo quiero decir aquí, que una cosa es sembrar plantaciones comerciales y la otra cosa es recuperar ámbitos. Sí. Que las plantaciones comerciales válidas, necesarias e importantes, hay que hacerle y darle todo el apoyo siempre que se aproximen a prácticas verdaderamente sostenibles y que lo que tú siempre te ayude a estructurar. Y basado en un Pero plan de que no manejo. me diga a mí, yo estoy reforestando, no, yo estoy empujando proyectos comerciales que son ambientalmente No es válidos. eso lo que pero se en está la haciendo. zona de protección, no. No es eso lo que se está haciendo. Yo sé lo que se está haciendo. Bueno, yo lo pero no conozco. es eso, ¿eh? Oye, lo conozco y probablemente tú tendrás más, tú lo conocerás, pero yo participo en Bueno, todo pero tu esfuerzo yo de hice manera un programa continua. aquí reciente. Yo lo sé. Con todo el bus, o con una parte, me quedé esperando. Mira, incluso. el día Yo que quería- el día que tú hiciste el programa, yo estaba en una actividad en Jaina, Bueno, alrededor sí, del me lo problema de la dijeron, contaminación me lo de dijeron, Jaina. pero lo que te quiero decir es que aquí se le explicó a la gente
se le presentó transparentemente. Sí. Si esos se hace. programas que entiendo que no responden a la totalidad de las cosas. El problema está, mira, las intervenciones inadecuadas del Estado, muchas veces con buena intención, son una parte importante del gran problema. Tú te puedes imaginar que el entorno de Quitapuela está lleno de Acacia Magnum, que ahora para nosotros... ¿Quién la sembró? No, la sembraron los gobiernos. Los gobiernos siembran. Sí, era el Estado, Ajá. iba y le sustituía, claro. No, era el ministerio, te voy a no, explicar. los gobiernos no Y le siembran. sembraban con brigadas pagas por el Estado en terreno privado, porque era una forma además de darle unos cuartos a los que tenían eso. Y entonces sembraban con derecho a corte, señores. El bosque de restauración, con derecho Tú a dices corte que son eso fue plantaciones lo que hizo comerciales. Quiqueya Verde. Es mucho, Quiqueya Verde hizo mucho tollo. Hizo muchas cosas buenas y la visión era correcta, pero la cantidad de disparates que hizo Quiqueya Verde. Bueno, pero me parece no habrá ser que son ponerle. más chiquitos que los aciertos. ¿Cómo es? Son más pequeños que los aciertos. Lo que hizo Quiqueya Verde. No, Quiqueya Verde tenía una visión correcta, pero hizo tollos enormes. Una parte importante de los tollos enormes tú lo has tenido en la conducta después de la correntía en ladera. Invita, óyeme, como yo sé que tú piensas que yo soy fundamentalista por mi posición. Tú tienes aquí... Por vocación, no por tu posición. Está bien. Tú tienes aquí una botánica excelente, que tú puedes preguntarle del efecto de ese tipo de plantaciones. Otra Y es que fundamentalista también. Bueno, pues háblate con la gente del jardín botánico. Bueno, esos son reeleccionistas. ¿Con quién te hablas? Con Tiene Milciades. 36 años. Háblate. Si ese no ha sembrado, ¿quién va a sembrar aquí? El que está dirigiendo ahora, que es Ricardo, no tiene. Primero estaba Milciades, pero pregúntale a cualquiera de los técnicos. O sea, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Que tú no vas a encontrar técnicos que sean capaces de sostener eso. Porque una cuestión es que los políticos le digan una cosa a la gente y después que vengan gente que lo quieran repetir. Me da lástima. Yo no quiero que tú quieras repetir eso porque Yo estoy consciente tú eres que más se- inteligente de yo ahí. estoy Yo sé que consciente tú me que estás se provocando. cometieron, Tú oye. me estás provocando, pero tú eres más inteligente de ahí. Yo estoy consciente O sea, de que se cometieron y se seguirán cometiendo muchos disparates, sí. pero sé que quienes lo han cometido Lo han hecho son con los buena intención. fundamentalistas, no son los políticos. No, ningún verdad que tú eres político No, también, no. pero no son los Sí. políticos. Óyeme bien. No son los políticos. Óyeme bien. A mí lo que más me gusta es que cuando la gente que defiende posiciones desde la política, Sí. de repente encuentra que no tiene argumentos, No. le recuerda o acusa al que lo está planteando que él es Que es político. político. Pero eso casi siempre el que te No, lo lo dice es que un pasa es político. que ya, O sea, a mí me igual gusta que que sea la político. frase esta de la falta de institucionalidad, entonces quiere tirar al cuchimbao del político. Con perdón, es que Y no puede ser tampoco tan esa es una perspectiva sesgada. No, la perspectiva no es sesgada. Lo que habla- Las plantaciones de Acacia Magnum están por ahí y pregúntale ahora mismo a cualquier botánico de República Dominicana, al que tú quieras, si está de acuerdo con que eso te busque, llámate al que tú quieras. Vamos a El que sea. cortarla. ¿Cómo es? Vamos a cortarla toda. Mira, ese es un planteamiento que ha hecho mucha gente. Pues, tú ves. De sustituir, claro, hay que Puede sustituirla, ser. hay que eliminarla, Por estoy de otra acuerdo. Aquí se ha hecho a veces en algunos sitios tanto o más daño sembrando que tumbando, aunque te parezca extraño. Tumbando. Sí, claro que sí. Sí, yo creo, claro, lo creo que de sí. verdad, Porque ¿verdad? cuando, por ejemplo, la presencia de especies invasoras, yo te voy a contar una historia que no le toca a tu gobierno para que no te sienta mal. Cuando empezaba, o sea, el INDRI desarrolló una vez un proyecto de recuperación de cuenca, introdujo una especie, la caliandra, ¿verdad? Y cuando empezaron a sembrarla, parte del movimiento ambiental señalamos que esa planta era invasora, que podía ser un problema. Oye, se burlaron de nosotros, nos tiraron. Yo todavía recuerdo a una amiga mía, que era viceministra entonces, que era de recursos naturales en agricultura, que se burlaba de todos nosotros. Óyeme, pocos años después se convirtió en un problema mayor en toda la cuenca, porque ¿qué hizo? Invadió. Y es apenas ahora que empieza, ya con el tiempo, que gracias a las ecodinámicas, que empiezan a aparecer algunos frenos naturales para la expansión de la caliandra. Ese error, oye, estamos hablando de una planta maravillosa, que es forrajera, que fija nitrógeno, que tiene, es una planta maravillosa, pero mal manejada, se convirtió en un gran problema, porque la reforestación, la recuperación de ámbitos, no es un problema que tiene una vertiente técnico-política. Y te voy a decir cómo piensan los políticos. Perdóname, Karina. Si tú quieres yo que soy No, político, no, te lo digo. no, yo te lo voy a decir como biólogo. ¿Cómo piensan bueno, políticos? Si un gobierno durara 30 años,
te reforesta fundamentalmente con quiebra hacha, con caoba. Si dura 10, te va a sembrar con roble y con como duran 4, yo prefiero caciamango, que crece rápido, yo prefiero patevaca. Si duraran 2, te reforestan con plátano. Si duraran 6, te reforestan con maíz. Porque la visión yo quiero muchos una es última reforestar en pregunta. el marco Profesora, del yo gobierno, le pido ¿sí? disculpas. No, Pero yo quiero hacer una última pregunta. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué hay tan pocos ambientalistas y fundamentalistas en el país? Pero no hay pocos. ¿Usted cree? No, no hay pero pocos. entonces hay esperanza. No, hay patria todavía. No, hay, Hay patria. hay patria porque Guillermo, no hay en pocos. todo el territorio hay una preocupación ambiental más amplia, Sí, Donde que nunca, quiera. más más amplia que profunda nunca. Es y más verdad. ancha de lo que Por se eso pueda ver. seguimos haciéndole daño y daño y y están daño. ahí y daño. y la gente reacciona y de hecho los ayuntamientos, los funcionarios, los industriales hacen menos porque hay una presión social sobre ellos. Todavía es una conciencia insuficiente. Necesita educarse Educación. más para convertir la percepción en conocimiento Oye. y la acción en práctica. Sí, Todavía hay mucha gente que te defiende el medio ambiente por un lado, le hace daño por otro. A veces sabiéndolo, a veces sin saberlo. Pero a usted le Por eso gusta hay que trabajarlo. la muñeca. No, yo creo en la organización social y creo en las definiciones ¿Y de usted, política. profesora? ¿Y usted, a propósito de esto? Es que yo creo en la educación. O sea, si nosotros nos educamos, no podemos aplicar normas. Además, las normas no traen régimen de consecuencias, están ahí. Pero ¿a quién se le aplica el régimen de consecuencias? Entonces, yo creo en educación. Si tú educas a la población que venga desde la casa, sabiendo la importancia que tiene el medio ambiente, con eso nosotros podemos ver resultados. Estoy totalmente de Yo acuerdo. aplaudo. Oye, Estamos totalmente de Nunca he acuerdo. estado más de acuerdo con alguien que Mire, contigo. totalmente de acuerdo. Al fin nos pusimos y de déjeme acuerdo. decirle, sí, pero también supongo que vamos a estar de acuerdo con esto. A ustedes como a la iglesia, y digo a ustedes, los fundamentalistas, aunque yo no estoy convencido de estar hablando para los dos. No, pero tú me estás diciendo a mí fundamentalista Ok. y yo te lo agradezco, aunque eso es una manipulación. habría que pedirle cuentas, porque los roles, los juegos de roles, no todos tenemos los mismos roles. La iglesia quiere echarle la culpa de todo a los políticos, la impunidad y toda esa monserga, cuando su rol, sabemos cuál ha sido a través del tiempo. Bueno, pues un poco también pasa todo esto. Hay una especie de contubernio entre quienes tienen conciencia desde el sector privado y desde el sector público. Y hay una falta probablemente de ética. Porque cuando usted conoce las cosas, las sabe y las ignora, adrede o por beneficio propio, en el peor de los casos, si no hay ¿cómo dicen ustedes los abogados? Yo no soy abogado, yo soy biólogo. si no hay un penal, si no hay un penal, hay una falta de ética que también tenemos que invocarla. pero Falta de educación, falta ética y falta clarificarle los roles a cada uno de los... Pero ¿verdad? Estamos totalmente Estamos de acuerdo, Sí. ustedes ven que nos Totalmente pusimos de de acuerdo acuerdo. contigo. Ocurre Totalmente de que acuerdo. el que se acaba de evidenciar fundamentalista eres tú, porque yo no podía estar más de acuerdo que con lo que tú estás diciendo. Bueno, pues ve. Lo que pasa es que Los extremos se dan la Sí, mano sí, por no, debajo. no. El único ponen de problema es que tú afirmas eso para justificar algunos roles no cumplidos, más que para reclamarle. Ese es tu punto de vista y como esto es un espacio democrático al servicio del pueblo dominicano y su educación, Sí. quiero agradecerle profundamente, sinceramente, esta oportunidad que nos han dado de conversar abierta y sin ningún tipo de tapujos sobre este tema, que es apasionante, que nos involucra a todos y que debe convocarnos a todos. Porque los problemas, claro que nos han desbordado y resolverlos no basta con una voluntad de los académicos, de los políticos con cierta conciencia ambientalista y demás estamentos de la sociedad. Sí, las comunidades en los territorios, en los pequeñitos territorios. Los taínos hacían, según supe, al lado de su
de su casita, Sí. de su, Chozas. ¿cómo se llama? Bohío. De bohío. Bohíos, chozas. Una plantación a la que cuidaban. Me enteré que era el tabaco. Y se la pasaban todo el tiempo fumando tabaco. Pero que yo sepa, nunca le hicieron daño a nadie. Y son los autores del conuco. Del conuco, porque del conuco siempre algo salía y hubiera sequía o no. Sí. Y esa era su lógica, ¿verdad? Yo espero que ese sea otro tema. Otro A ver, tema. Porque yo me Cultura de estoy subsistencia. autoinvitando Al a otro. tu programa Sí, porque sí. me gusta la entrevista inteligente y pelear contigo en el Sí, aire. sí. Miren, con ellos y con otros, naturalmente, académicos y científicos interesados en estos temas y en poner su propio granito de arena, pues estaremos aquí seguro en otro programa. Y el compromiso ya está sellado para traer al Match 1 aquí. ¿De acuerdo? Sigan con nosotros con nuestra programación.